No te preocupes, yo te puedo explicar qué es el capital ficticio a ti y a todos los que nos están viendo. Bueno, algo como introducción, lo que te puedo decir es que hoy en día la economía mundial se mueve en gran parte por dinámicas que ya no dependen directamente de la producción de bienes, el trabajo o el intercambio de riqueza tangible. En el centro de este proceso se encuentra lo que se conoce como capital ficticio, formas de valor que no están respaldadas por bienes o servicios reales, sino por expectativas futuras, contratos, confianza o apuestas sobre el comportamiento del mercado. En la actualidad, dos de sus expresiones más relevantes y debatidas son los derivados financieros y las criptomonedas. Los primeros son instrumentos complejos que permiten operar sobre el precio futuro de activos, mientras que las segundas representan una forma digital y descentralizada de valor. Ambos ejemplos muestran hasta qué punto de capital se han desvinculado de la economía real, y aunque funcionan como motores de ganancia y liquidez, también plantean interrogantes fundamentales, como por ejemplo, ¿qué significan estas formas para el funcionamiento del sistema capitalista? Y sobre todo, ¿qué riesgos representan para su estabilidad y continuidad? Y no solamente te puedo decir esto, tenemos también a tres compañeros que nos van a estar explicando para que este tema sea muy claro para ti y para todos ustedes. Vamos a hablar del análisis de riesgo para el capitalismo y cómo estos instrumentos financieros que han ido tomando cada vez más relevancia en nuestra sociedad actual implican un riesgo directo para la existencia o estabilidad del propio sistema capitalista. El riesgo número uno del cual vamos a hablar ahora es la desconexión de la economía real, la cual se da principalmente por la comercialización de derivados. Un derivado es un producto financiero cuyo valor está directamente relacionado con activos en la vida real, como pueden ser desde oro, petróleo o inclusive bienes o infraestructura de una empresa, los cuales se venden por medio de acciones en la bolsa de valores. Algunos ejemplos de derivados pueden ser el OTC, cuyo valor es acordado por un conjunto de empresas y después es vendido en la bolsa de valores, o el ETD, que es el más común de todos, es objeto de compraventa en la bolsa de valores y pues está sujeto obviamente a especulación. También tenemos las divisas, que son intercambiadas en las bolsas de valores o en sucursales aledañas, que pues pretenden especular con la divisa de un país. También tenemos los contratos futuros, que son de los más controversiales porque pues estás pagando por algo cuyo valor en el futuro ni siquiera está asegurado. Entonces pues suelen ser un poco controversiales por ese aspecto. En esto también implican los intereses, obviamente. Tenemos desde intereses fijos hasta intereses variables. Esto más que nada es para comprender por qué se da la desconexión de la economía real, puesto que estos derivados no están sujetos a una fuente de riqueza real o a la creación de riqueza real, sino que están sujetos meramente a la especulación, ya que tú no puedes corroborar el estatus de ese lingote de oro o el estatus de ese barril de petróleo o de la infraestructura de esa empresa que está siendo vendida en esas acciones. No lo puedes corroborar directamente, sino que te queda especular y en base a ello comprar o vender en la bolsa de valores. Por ello es que se crea una desconexión de la riqueza que realmente existe. El riesgo 2 es la volatilidad e inestabilidad del sistema. Esto más que nada se da por la velocidad con la que se dan las transacciones, con la gran conexión que hay entre este sistema, ya que la alta liquidez y velocidad, como nuevamente de la transacción, pues pueden generar crisis rápidas y profundas. Esto ya es algo que vimos en la crisis del 2008, en la Gran Recesión, que fue una crisis pues que sus efectos se sintieron rápidamente y pues que fue realmente profunda, puesto que acabó con cientos, miles de empleos, esto en cuestión de meses o inclusive semanas. También tenemos el efecto contagio, que prácticamente nos dice que si un jugador falla, en este caso que fue Estados Unidos, los efectos pueden sentirse en otros países del mundo, esto por la conexión financiera que hay desde bancos, aseguradoras o las propias divisas que se tienen en otros países. Entonces, si Estados Unidos se vio afectado por esta crisis, estos países también se ven afectados. En este caso, los más afectados fueron los países europeos,
pero también los países americanos se vieron afectados por esta crisis. La principal causa de esto es nuevamente la especulación, como fue el caso de la crisis del 2008 que se dio por los subprimes, que fueron derivados, bueno, son derivados de alto riesgo, en ese caso fueron hipotecas las que se vendieron en estos subprimes, y esto generó una burbuja inmobiliaria que terminó estallando en el 2008. El otro de los riesgos es la opacidad y complejidad de estos sistemas, puesto que hay tantos derivados, permutas, reglas, etcétera, que inclusive para los expertos en este ámbito es difícil de entender del todo. Nuevamente, regresando como ejemplo a la crisis del 2008, bueno, algo que generó esta crisis fueron las permutas, puesto que si tú comprabas un derivado, un subprime en hipotecas, también podías comprar una permuta que respaldara ese subprime que tú compraste. Entonces, tú respaldabas el dinero que metías en esos derivados. ¿Y por qué fue un problema? Porque las aseguradoras que vendían estos permutas para los subprimes, pues quebraron cuando el precio de los subprimes colapsó. Ahora, esto que tiene que ver con la opacidad y complejidad. Eh, Muchas personas o instituciones lo que hicieron fue comprar derivados, respaldarlas con permutas y esas permutas respaldarlas con otras permutas. Entonces se creó una cadena de respaldo y respaldo, o sea, tú comprabas permutas para la permuta de la permuta de la permuta del derivado. O sea, fue una cadena de apuestas enorme que pues al final terminó con el colapso de este sistema. Análisis de las formas contemporáneas. Los derivados financieros. ¿Qué son? Contratos cuyo valor depende derivadas de un activo subyacente, acciones, moneda o materias primas. No se compra el activo, se apuesta por su variación de precio. Permite gestionar riesgos, pero también amplificar la especulación desvinculada de la economía real. Generan una economía de casino, donde el volumen de operaciones supera infinitamente la economía real. Las criptomonedas. ¿Qué son? Activos digitales descentralizados basados en tecnología blockchain. Representan la máxima expresión de la desmaterialización del dinero. Son moneda, activo financiero o commodity. Su naturaleza es ambigua. Surge como crítica al sistema bancario tradicional, pero también integrada a la lógica especulativa del mercado. Y bueno, al final de este análisis, pues podemos entender que el capital ficticio se ha convertido en fuerzas pues más importantes del capitalismo contemporáneo. Hoy en día, ya gran parte de la economía mundial ya no gira únicamente alrededor de la producción de bienes físicos o de servicios reales, sino también alrededor de activos financieros, expectativas de ganancia y movimientos especulativos que existen principalmente en papel o en plataformas digitales. Tenemos acciones, derivados financieros, criptomonedas, fondos de inversión y mercados bursátiles, que estos representan pues formas modernas ya de este capital ficticio y que puede generar por sus características enormes cantidades de riqueza en muy poco tiempo, pero que desafortunadamente provocan crisis cuando la confianza en estos activos pues desaparece. Y es aquí donde también aparece la gran contradicción del sistema. Por un lado, el capital ficticio permite que existen mayor liquidez, más inversión y una enorme capacidad de financiamiento tanto para empresas y para gobiernos también. Y en muchos casos, pues estas herramientas ayudan a impulsar la innovación tecnológica, el comercio internacional también y el crecimiento económico, ya hablando de manera muy general, pero al mismo tiempo también vuelve al sistema mucho más frágil. Lo vimos, por ejemplo, en el 2008 con esta crisis de las hipotecas subprime, que durante años se creó riqueza financiera basada en deudas y expectativas irreales, hasta que pues este sistema simplemente colapsó. Lo más preocupante de este colapso es que estas dinámicas no han desaparecido, al contrario, al día de hoy son todavía mucho más grandes y mucho más complejas
en anteriores años. La película del Capital de Costa Gabras pues muestra precisamente cómo el sector financiero puede llegar a desconectarse de la economía real y comenzar a operar bajo una lógica donde lo único importante pues es multiplicar ganancias, incluso si eso implica despidos masivos, endeudamiento excesivo o crisis sociales. Y por el otro lado tenemos el Mercader de Venecia, que este nos recuerda que detrás de cualquier operación financiera, pues existen personas reales, relaciones humanas y también consecuencias sociales. Y el problema se presenta o comienza cuando el dinero deja de ser una herramienta para facilitar la actividad económica y se convierte en un mecanismo de poder que domina completamente las relaciones sociales, un dominio por encima incluso de estas. Y la realidad es que el capitalismo moderno necesita expandirse también de forma constante y para sobrevivir, pues necesita mantener este crecimiento permanente. El sistema requiere crear nuevas formas de valor financiero, nuevos mercados y pues también nuevas expectativas de ganancia, aunque muchas veces pues ese valor no tenga un respaldo productivo sólido. Esa es precisamente la esencia de este capital ficticio, rico más de la confianza y de la especulación futura que la producción material inmediata, mientras esta necesidad exista, esta necesidad de expansión constante, pues seguirán apareciendo nuevas formas de capital ficticio cada vez mucho más sofisticadas. Por eso, ya en este punto, la gran pregunta hacia el futuro no es solamente económica, sino también dentro de otros contextos, política o social. Entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿es posible regular estas herramientas financieras para que realmente sirvan al sistema productivo y al bienestar colectivo? ¿O si son mecanismos inherentes, inestables, que tarde o temprano terminarán desbordando al propio capitalismo? Esa es una discusión que sigue abierta porque el desafío no consiste únicamente en generar riqueza, sino pues en construir un sistema económico que también puede ser sostenible, humano y socialmente responsable en pues a largo plazo.